tal? Les damos la bienvenida a Zona de Contagio, otro episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo donde intentamos dar un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos actualmente. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y están conmigo mis compañeros Mariana H. y Neif Yeya desde Nueva York. Los saludo a los dos. Y pues este es ya el segundo episodio de este espacio, Zona de Contagio, y en él pretendemos hablar sin querer abarcar todo, en su más gran excepción, la música popular, digamos la música popular que hemos oído, el rock, la música del mundo, que ha tenido una incidencia en movimientos sociales o políticos o que ha reflejado distintos movimientos sociales o políticos pues en lo que escriben, en lo que se canta, ¿no? Estábamos diciendo que este programa, este espacio, pretende tener tres hemisferios, por así decirlo. El primer hemisferio sería hablar de la época AC, es decir, antes del COVID. El segundo hemisferio sería la entrevista que tendremos con nuestros invitados especiales. Y el tercer hemisferio sería el hemisferio DC, que es después del COVID. Entonces comenzamos con este hemisferio AC, antes del COVID. Un poco le cedo la palabra a Mariana para que pues empecemos a recordar cómo oíamos y qué oíamos, ¿no? En la época AC. ¿Y no te presentaste otra vez, o sí? Sí, sí dije, pero Ah, ya no voy a estar diciendo mi nombre cada rato. oye, pues mira, un poco lo que platicábamos es, ha habido debates acerca de documentales del rock o de la música latinoamericana y estábamos pensando qué tanto está relacionado directamente un movimiento social, político, con alguna banda, alguna canción, o qué tanto ese movimiento social o político dio a los músicos temas para seguir componiendo acerca de eso. Yo creo que no es tan importante qué fue primero el huevo o la gallina, simplemente como estas pequeñas anécdotas de cuando ha estado relacionada la música muy directamente con algún movimiento político. Yo pensaba primero en una banda que se llama Lynyrd Skynyrd, que es una banda muy famosa. Bueno, fue porque la mayoría de sus integrantes se mataron en un avionazo y que en uno de sus discos, pero aparte en todos sus conciertos, tenían la bandera confederada, ¿no? Como una bandera atrás, aparte del escenario, en los discos, y que fueron muy exitosos, sobre todo por Sweet Home Alabama. Y cuando vimos todas estas escenas en el Capitolio, yo pensaba mucho en eso, ¿no? Como en ese rock que se escucha en distintas partes de Estados Unidos y que eso está completamente normalizado. Por eso, de alguna manera, no nos extrañó, aunque sí nos choqueó ver esas escenas. Entonces, yo empezaría, para no echar mucho choro, porque también sé que queremos hablar de Luther King y yo siempre quiero hablar de Bob Dylan, pero este rock sureño que tiene muchos mensajes ni siquiera como velados entre líneas, sino tal cual es este manifiesto de supremacía blanca y que sigue estando en todas las estaciones de radio y en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Fíjate que antes de seguir, me acordé de un detalle curioso. Esta canción, que fue un hitazo, el de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, aparece en una secuencia que ya se volvió clásica de la película To Die For Ah, sí. de Gus Van Sant con Nicole Kidman, cuando Nicole Kidman seduce a Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix chavito, ¿no? Entonces, es una escena increíble, padrísima, que ellos están como en el descampado en la noche y está sonando esta canción mientras ella baila y seduce a Joaquin Phoenix. Entonces, bueno, pues ahí está. Sí. Oye, y en temas de coyuntura también, al menos al momento que estamos grabando este videocast, se murió ayer Phil Spector, uno de los grandes productores de rock, acusado de asesinato, murió de causas naturales, no sabemos qué, pero él fue muy conocido también por producir los discos de los Ramones, que por cierto tienen la famosa canción de KKK Took My Girlfriend Away, o sea, el Ku Klux Klan se llevó a mi novia. Entonces, de pronto como que todo empieza a tener sentido y conectarse. No, Sí, desafortunadamente, en estos casos. sí, hablábamos, Neif, de que hoy, 18 de enero, sí, 18 de enero, ¿verdad? Sí, 18 de enero
es el día de Martin Luther King, ¿no? Que además es día feriado en Estados Unidos. ¿Tú Sí. cómo recuerdas y además, pues bueno, una figura tan importante que Martin Luther King, tan importante social, política, históricamente, pero que también ha tenido relevancia para la música, ¿no? Claro. Bueno, antes de eso, nada más de Alabama, es interesante que yo trato de recordar menos la canción de Lynyrd Skynyrd y mucho más la de Neil Young, a la cual hacen referencia y se burlan de Neil Young, así como no, esta es la Alabama que cuenta, no la otra. Southern Man. ¿Cómo? Southern Man. No, se llama, sí, Southern Man, sí, es la que, exacto. Ajá. Y bueno, nada más, a mí me parece que siempre ha habido este rock redneck deleznable, a mí me parece absolutamente sin interés alguno, me parece que es aburridísimo, en fin, no tiene ningún valor, y Lynyrd Skynyrd personifican, es lo único interesante que tienes que estrellar en un avión, es lo único que hace que sea digno de hablar de ellos en cualquier contexto, cuando hablas de aeronáutica, cuando hablas de rock, cuando hablas de incineraciones, en fin, siempre es una anécdota bonita. Su música, no. En fin, no. Yo tenía amigos que tocaban esta Freebird sin cesar y creían que se iban a volver grandes estrellas del rock por repetir esa canción una y otra vez. Pero bueno, bueno, nada más rapidísimo, lo de Martin Luther King, pues claro, es uno de los únicos, si no el único que realmente me importa de los héroes del panteón estadounidense, ¿no? Es el único que tiene una trayectoria impoluta, por lo menos en lo político, en lo social y en lo personal, pues era un hombre con deficiencias y con defectos que también lo llevaron un poco a ser una figura controvertida, ¿no? Es muy difícil ser un ícono de la pureza, pero me parece importantísimo, me parece que debería ser el único y el más importante de los holidays, de los días feriados gringos. Sin embargo, es un día feriado muy polémico que en muchos estados o no se celebra o se ignora o se hace deliberadamente alguna grosería anualmente en contra de él. Pero bueno, es parte de la trayectoria cultural de este país. Y tú, Mariana, te decías que también para ti Martin Luther King, bueno, en el aspecto de la música, pues ha sido una figura muy relevante, ¿no? Especialmente porque cuando él da su famoso discurso de I Have a Dream, sube a cantar un joven, un poco enjuto, judío, flaco, muy poco conocido o poco conocido en ese entonces, de nombre Bob Dylan. Y entonces Dylan se avienta unas cuantas canciones, siendo que, digamos, de alguna manera no tendría por qué haber estado ahí, pero canta una canción que a mí me fascina y que es muy, muy fuerte, que se llama Only a Pawn on Their Game. Y la canción empieza diciendo, una bala salió de atrás de un arbusto y dio en la cabeza de Medgar Evers, Medgar Evers y lo mató. Y pocos años después fue lo mismo que le pasó a Martin Luther King. Pero esa escena, que la podemos ver en YouTube, en blanco y negro, es para mí muy, muy importante en el sentido de que Dylan abrazó muchas causas, entre ellas esta causa que le estaba tocando y justamente compuso muchas cosas. Pawn in Their Game es una de las más claras, porque sabemos que si algo no es Dylan es muy claro a veces como en su retórica, pero es muy clara. Ni en su voz. Ni en su voz, pero me parece una imagen muy, muy fuerte esa de ver a Dylan cantando al lado de Martin Luther King en ese famosísimo, famosísimo discurso, y es una de las causas de las que ha escrito. Yo no digo que ha abanderado Dylan, porque nunca lo hemos visto en frente de las manifestaciones, a diferencia de otros como contemporáneos suyos, Sí. pero sí que lo ha hecho en su lírica muy desde su trinchera, y eso me parecen imágenes muy fuertes para la historia. Bueno, y además, ahora que mencionas esto de Dylan, y obviamente voy a decir un nombre que a mucha gente le va a sacar ronchas, se van a querer vacunar, pues estamos en zona de contagio, entonces contágiense de esto que voy a decir, porque es la banda irlandesa U2, que yo sé que de de muchos años a la fecha, quizás se ha vuelto como un chiste de sí misma, un meme de sí misma, ¿no? Ya es motivo de cantidad de bromas y muchas de ellas justificadas,
Pero hay que recordar que en una época, en su primera época, que es la que a mí me interesa y con la que me seguiré quedando, pues fue una banda, además de importante, que tuvo mucho sentido social y mucho sentido político, antes de volverse, pues, esta especie de, sobre todo Bono, ¿no? Esta especie de clown que anda codeándose con presidentes y con líderes y anunciando hasta productos de cualquier índole. Pero en los primeros discos de YouTube, los tres primeros, Boy, War y Unforgettable Fire, y obviamente hasta llegar a lo que yo considero que es su gran álbum, que es de Joshua Tree, pues tuvieron una fuerte conciencia social y política en sus letras. Y justamente en The Unforgettable Fire, que después de Joshua Tree es mi disco favorito de YouTube, viene una canción que se llama MLK, que justamente alude a Martin Luther King y que es un homenaje a este pues, gran líder social y político. Y hablando de las anécdotas, así como de los tiempos hace, cuando todavía existían, ¿se acuerdan esas cosas que llamábamos tiendas de discos? Bueno, esas que son ya como, ahora ya son como las pirámides, como estar contemplando las pirámides. Yo cada vez que voy a un encuentro por azar del destino una tienda de discos, me persigno casi, ¿no? Me hinco, rezo y luego ya entro para ingresar al Olimpo de los discos. Bueno, en esa época hace en que nosotros tres vivimos, había en mi ciudad natal una famosísima tienda de discos llamada La Manzana Verde, ahorita sí ya lo puedo decir porque desapareció hace muchos años, de donde yo me robé, pues lo admito, algunos acetatos. No sé cómo le hacía, no me pregunten cómo le hacía. Obviamente no había detectores de metal, no había las etiquetas que ponen para que suene la chicharra, etcétera. Y de ahí justamente me robé uno de los dos primeros discos de YouTube, no recuerdo bien a bien si fue Boy o War, pero lo que sí recuerdo fue la impresión que me causó llegar a casa de mis padres, donde yo todavía vivía, sin que ellos supieran que era yo un incipiente ladrón de discos, y poner ese disco, ¿no? En el tocadiscos, en la tornamesa, y escuchar a YouTube. Todavía se acuerdan esa maravillosa sensación que era, pues se termina el lado A y luego hay que oír el lado B, ¿no? O sea, tienes que quitar la aguja, quitar el disco y poner el lado B para seguir oyendo. Y luego también lo maravilloso que era encontrar muchas veces dentro del álbum, pues las letras, ¿no? Muchas veces el disco, el acetato venía en este como sobre grande con las letras de las canciones y pues era toda una experiencia que creo que por desgracia pues se ha perdido porque ya tampoco, pues ya no se venden prácticamente discos compactos, ¿no? Pero para seguir hablando de esto y alguien que tiene muchísimo conocimiento de causa, no digo que nosotros tres no lo tengamos, pero aquí sí viene una verdadera autoridad, le voy a dar la bienvenida desde una remota ciudad que se llama Guadalajara, que es donde justamente estaba esta tienda La Manzana Verde, a Enrique Blanc, que es escritor y a mi juicio uno de los, si no que el mejor, yo sí podría decirlo, aunque ya sé que es mi amigo, pero se vale decirlo, el mejor periodista musical que tenemos ahora en México. Lo aprueban y lo demuestran varios libros y años en los que Enrique se ha dedicado sistemáticamente a estar explorando la música desde distintos filones. Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Zona de Contagio. Y dinos si dijimos alguna pendejada, la verdad, por favor. Exageraron. Además, Zona ¿sí? de Contagio, pues qué gusto, digo, estar aquí. Y luego, o sea, que retomo porque hablabas pues, de la Manzana Verde, donde yo también solía ir a comprar algunos acetatos, y había siempre como esta distinción entre el acetato nacional y el acetato importado, que el nacional olía a cartón y el importado curiosamente olía a ginebra. La vez que descubrí la ginebra dije, es como no, me bebí 3 ginebras pues, de un golpe, pensando que estaba en la Manzana Verde. Sí, sí es cierto, tenían un olor peculiar, muy distinto al de los nacionales. Inclusive, yo pude hacer esta incipiente y muy fugaz labor de ladrón de discos, porque por alguna razón los discos importados los ponían en un mueble que estaba como pegado a la entrada, a la puerta de entrada, como que lo primero que llegabas era a la Manzana Verde y ver el mueble donde estaban los discos importados. Entonces, pues de repente la dependienta como que estaba oyendo otras cosas o todavía había cassettes, por supuesto, todavía se vendían cassettes. Entonces estaba oyendo música y pues en esas distracciones yo aprovechaba supongo que llevaba uno de los chamarrones que me gustaba usar cuando era joven y pues ahí me clavaba el acetato y pélale, ¿no? Oye, además hay otra cosa que es como súper bonita, como reconocer, que es que los acetatos, las fundas, tenían en la parte trasera textos periodísticos, tal cual, que te decían
en algunos casos estaban como las letras, pero en otros casos había textos que te contaban un poco quién era el artista. Y en lo personal, a lo que me dedico, que es escribir sobre música, ahí comencé. O sea, yo leía, por ejemplo, ese fantástico disco en donde Harry Belafonte presenta a Miriam Makeba a los Estados Unidos, porque él había descubierto en Sudáfrica, y él cuenta cómo la conoció, por qué le llamó por la atención, y esa fue tal cual como la primera lección que yo recibí como de lo que hago ahora, que es un poco como de periodismo musical, ¿no? Claro, bueno, mencionábamos también empezábamos a mencionar, yo sé que es un tema inagotable y no tenemos todo el tiempo del mundo, por desgracia, para tratarlo, pero tú también sabes mucho, y bueno, Mariana mencionó a uno de quizá a tu ídolo, a tu pope, que es Bob Dylan, ¿no? Y que sin duda fue o ha sido uno de los cantantes pues más comprometidos, muy a su manera, con los temas sociales y políticos, y además, por supuesto, eso no hay que restarle mérito de ninguna manera, Premio Nobel de Literatura aparte, ha sido un hombre que ha estado acompañando siempre como los cambios, o sea, desde los años 60, finales de los 50, pero ya 60 hasta ahora, pues distintos cambios sociales, ¿no? Ha sido como testigo de una cantidad de acontecimientos sociales y políticos que es invaluable. Fíjate que tú decías que bueno, que también era como que su voz es extraña, pero hace no mucho leía una reseña del disco más reciente, Rough and Rowdy Ways, el álbum que las revistas especializadas Son Cot y Moyo eligieron como el disco del año. Es increíble que Bob Dylan a esta edad siga siendo uno de los compositores más celebrados, admirados, venerados. Y decía esta reseña, no recuerdo quién la escribía, que en este disco Dylan estaba cantando con mucha mayor claridad, como si fuera incluso medio emulando un crooner. De hecho, ha estado haciendo canciones en el álbum previo, que es un disco triple, en donde está cantando de otra manera, porque se piensa que Dylan está queriendo que su mensaje, en un momento en el que está muy cerca su fuga hacia otra dimensión, ¿no? Por no decirlo su muerte, quede un poquito más presente, ¿no? No, vivirá muchos años, Mariana, sí, todavía. Tendremos mucho más Dylan. Cantó incluso covers de Frank Sinatra. Sí, exacto, claro. En Trilogy creo que se llama el disco. Sí. Ajá, y tiene además, a ver, corríjanme ustedes, una canción que fue muy criticada antes de sacar este nuevo álbum, una canción donde habla de John F. Kennedy, ¿cierto? Una canción muy, muy larga. ¿O me estoy equivocando? No, es esta. Es en este disco, Murder Must Fall, se llama. Exacto. Bueno, pues ahí está el caso de alguien que sigue estando presente estando presente con su literatura, porque hay que decir que no solo la gente que piensa que las letras de rock no son literatura está completamente equivocada. O sea, ya deben considerarse desde ya, y el Premio Nobel de Literatura Dylan fue una castración de esto, de que son literatura como cualquier gran poesía, como cualquier gran novela, como cualquier gran libro de cuentos, ¿no? Es igual, hay álbumes, y contigo, Enrique, lo he platicado a lo largo de tantos años que tenemos de conocernos, pues hay álbumes que se dejan leer tal cual como un libro y que incluso están concebidos como libros, ¿no? Como con una unidad estilística de principio a fin, un hilo conductor, una serie de personajes que van atravesando todo el disco, y me parece que Dylan es uno de estos, ¿no? Springsteen, otro de tus popes, yo lo sé, y también obviamente un músico al que yo admiro mucho. Pues ahí está otro nombre de un músico que ha estado ligado también a cambios sociales y a inclusive controversias sociales y políticas, ¿no? Que tratan dentro de sus letras. Y que además, y perdón, es que no queremos oír a Nate, pero ya no quiero acaparar, pero es que, pero también ha habido lo que se dice en inglés como mishaps, que Ronald Reagan dijo, Born in the USA, suena chingón, Born in the USA. A ver, justo reforzando lo que dices, Montiel, a ver, tenle el respeto al artista a escuchar y a leer lo que está diciendo, porque era una crítica brutal, claro. Y todavía ya se había hecho esa crítica a la campaña de Reagan cuando usa la canción de Springsteen que le dice, oye, estamos criticando a lo que sucedió en la guerra de Vietnam, y todavía llega nuestro querido Donald Trump y lo vuelve a hacer.
y vuelve a agarrar a Born in the USA como parte de su campaña. Y por ahí una de los Rolling Stones, que no me acuerdo, pero sí, esas cosas siguen siendo un ejemplo de cómo el no ponerle atención a la letra de una artista de verdad, te puede llevar a estos accidentes desafortunados. Sí, no, claro. También hay otra anécdota interesante cuando, no me acuerdo si fue Bush el que tomó American Woman para sus eventos, ¿no? También Wow. sin haber leído la letra, sin haberse enterado de qué va, ¿no? Y hay varias más así. Y bueno, y los más cómicos son los que usan canciones de gente que después protestan, decir, oye, ¿cómo te atreves, no? O sea, yo estoy absolutamente en contra de todo lo que tú eres y significas, y esto son mi música. Bueno, el ejemplo de Trump es el más caricaturesco y grotesco, pero esto va mucho más antes, mucho más atrás. A mí me indigna particularmente que haya habido una relación entre Bill Clinton y Fleetwood Mac. Nunca lo perdonaré, porque para mí Fleetwood Mac es muy importante, es muy cercano a mí, y el hecho que Bill Clinton haya tocado con esas manos de cerdo esos discos ensucia su legado. Oye, ¿y qué piensan pues, de Barack Obama? Que leía yo hablando por el tema, yo recomiendo mucho este libro que se llama 33 revoluciones por minuto, historia de la canción protesta, y precisamente abre con el momento en el que Barack Obama celebra que ha sido electo presidente de los Estados Unidos, y ahí cita esa canción de Sam Cooke, A Change is Gonna Come, que se había escrito muchos años antes, en una especie como de ciclo que se cierra, como de círculo que se cierra, ¿no? Porque en algún momento Sam Cooke la cantó con esa especie como de sueño, ¿no? Previamente a fallecer, pensando en el que iba a cambiar la situación para los afroamericanos en los Estados Unidos. Y Barack Obama retoma esa letra y digamos que le rinde tributo y además cierra ese círculo histórico con Sam Cooke, ¿no? Sí, me quedé pensando en qué otros, digo, ya hay una lista ahora que mencionaban esto de los artistas, ahora que mencionas tú, Nate, lo de los artistas que luego reclaman o exigen, decir, ¿por qué, maestro, por qué estás utilizando esta canción sin mi permiso? Ya hay páginas dedicadas a los grupos que utilizó el engendro naranja, que todavía afortunadamente ya le quedan pocos días de estar en la presidencia de Estados Unidos, afortunadamente, y que utilizó en sus distintos rallies para campaña, en sus distintos actos políticos, y muchos artistas, entre otros, por ejemplo, que sí es de verdad no saber no solo, olvidémonos de la letra y del respeto al artista, no saber como el contexto en el que se creó una canción determinada, que fue Aleluya de Leonard Cohen, ¿no? Que es una de las canciones más bellas que se han compuesto, y que además, pues Leonard Cohen siempre fue muy enfático en su repudio a a la política estadounidense, fue muy claro en eso, ¿no? Y viene este engendro naranja que, te digo, o sea, olvídense de leer la letra, no creo que ni siquiera sepa leer muy bien más allá de las cosas que le pasan en el teleprompter, se decide utilizar esta canción de Leonard Cohen específicamente en uno de sus actos políticos. Pero bueno, y tú, Enrique, ¿qué dirías, qué músicos dirías que son, o algunos, obviamente no pretendemos hacer ahorita la historia de todos los músicos que han tenido una participación o una injerencia o que han reflejado movimientos sociales y políticos en su obra? ¿Cuáles dirías que podrían ser así como muy importantes, como estos no hay que perderlos de vista? ¿Puedo hacer un paréntesis rapidísimo? Sí. Por favor, Mariana. Obviamente estamos hablando mayormente de músicos y músicas blancas, ¿no? Que han estado en momentos importantes, porque ahorita mencionaba Blanca a Harry Belafonte. Claro, si nos vamos ya al gospel, si nos vamos a las iglesias, si nos vamos a Nueva Orleans, todo eso, obviamente es el soul, el funk, incluso el rap, porque también hay el rap, ahí es un universo. Creo que sería digno de hacer un programa específico de eso, pero ahorita sí estamos hablando físicamente de Caucasian rock o musicians, ¿no? Claro, bueno, precisamente leía, digo, en este libro que Dylan se desmarcaba un poco de la idea de la canción de protesta, ¿no? Sí se manejaba mucho más en ese movimiento como de folcloristas en los años 50, Pete Seeger, Joan Baez, etcétera. Y él decía que él le llamaba canción de actualidad,
como que es el músico respondiendo a un suceso en ese momento. Bueno, Neil Young, que ya mencionaba Nave, ¿no? Con aquella canción Ohio, por ejemplo, ¿no? Que habla del asesinato de 4 estudiantes. Sí. Obviamente, bueno, vamos entrando a uno con uno de los más grandes combatientes a través de la canción, que es Joe Strummer, ¿no? O Joe Strummer, Mick Jones, con The Clash, que me parece una de las formaciones que utilizan la canción a manera de vehículo de denuncia, con todo lo que tiene que ver con situaciones como el abuso policial, como el racismo mismo. Se habla un poco de que Stromer o The Clash asume el reggae porque el reggae tenía un poco también ese color, ¿no? Y que de esa manera puede tener como un contacto también con otras comunidades, ¿no? Bueno, además para desmarcarme un poco de YouTube, para que luego no digan, ay, mira, ya llegó el fresita a hablar de Bono y compañía. Debo decir, no, que ahorita acabas de mencionar, Enrique, un grupo que para mí fue fundamental en mi formación, no solo como escucha de rock, sino hasta podría decir como escritor, por el nivel de letras, la profundidad de las letras, que es The Clash. Específicamente con 2 discos que son al día de hoy, o sea, ya quisieran muchas bandas que se asumen como rock de corazón, rock de estómago, hacer, que son London Calling y sobre todo Sandinista. Sandinista. Y Combat Rock. Oh, claro, son 3. Pero digamos que los que se me metieron así como hasta la víscera fueron London Calling y Sandinista, específicamente Sandinista porque, pues recuerdan, hablando de la época AC, era una caja con 3 discos, era un álbum triple, ¿no? Y lo que planteó ahí The Clash, un disco que se editó, que se lanzó el 12 de diciembre de 1980, o sea que este año cumple 40 años de haberse lanzado. Increíble, increíble lo viejos que estamos, ¿eh? Carajo. Bueno, salvo Mariana. Perdón, Mariana, ¿quieres hablar? No digo que salvo Mariana. Mariana no está vieja. Nosotros, todos los otros sí estamos viejos. No estamos viejos. Bueno, es que cuando digo 40 años de sandinista, pues es que sí, ya están viejos los pastores. Ya se empieza a sentir. Ya se empieza a sentir. Bueno, antes de imaginar las repercusiones que podría tener robarse hoy un disco de YouTube, que sería muy, muy interesante, ¿no? O sea, que alguien se robara un disco de YouTube, saldrías en los periódicos, serías famoso, la gente diría, ¿qué clase de persona es esta, no? ¿Cómo puede ser? O sea, es interesante cómo te desfasaste en un acto que te pudo haber dado fama, fortuna y mujeres. Pero en fin, no sucedió entonces, sí. Sucedió mucho antes, cuando todavía tenía valor robarse un disco de ellos. Pero fíjate, a mí en lo personal, los nombres que ustedes han citado, estoy respeto, gran respeto, pero por ejemplo, para mí la canción de protesta o de rebeldía se manifiesta a través, por ejemplo, de Peter Gabriel y Biko, ¿no? Biko, perdón. Biko. Stephen Biko. Y ahora todavía sigo teniéndole gran respeto a Roger Waters y todo lo que hace. O sea, todavía antes de que el mundo se acabara, recuerdo haber ido al concierto de Waters aquí en Nueva York, fue una cosa impresionante, maravillosa. Es la 4ª vez que los veo y me encantó, fue realmente increíble. Y también antes de eso, había este grupo que cuando se deshizo Henry Cow, se hizo un grupo que se llamaba Art Bears, que duró nomás hasta 1981, hicieron 3 discos, y para mí es el grupo políticamente más coherente, más rico, más poderoso. 3 disquitos modestos, hechos con $4 cada uno. Estoy seguro que Enrique los conoce. En fin, pero esas serían mis afiliaciones. Pero nada más para conectar con la otra cosa. Fíjate, cuando salen los Sex Pistols, aparece como realmente una voz anarquista, como una voz de ruptura, como la revitalización de un rock que empezaba a quedar anquilosado y a perder todos sus filos. Y los Sex Pistols y el punk y después el Clash y todo esto vuelven a revivir todo esto, y era importante esta gran energía. Pero cómo de ahí sale Johnny Rotten, ¿no? Que es la cosa más corrupta, más primitiva, más precaria, intelectualmente limitado, o sea, que no aporta absolutamente nada, que es un ser... Igual Morrissey, que era un tipo al que muchos admirábamos, adorábamos, resulta que es un fascista, que es una cosa reaccionaria, sin nada que decir, más de lo que ya dijo cuando todavía tenía cierta vitalidad y le habían llenado quizá la cabeza con ideas valiosas, porque después, cuando se fueron fermentando,
pues tenemos esto, ¿no? Entonces a mí me parece eso interesante, entender cómo el rock, si algo podemos decir de él, es la terrible relación entre vitalidad y anquilosamiento, ¿no? Lo viejo, lo rápido que envejece, lo rápido que se pudren las ideas. Y no sé, una de las razones por las cuales yo dejé de escribir de música fue porque yo ya no podía oír más cosas nuevas. Llegó un momento en que perdí el entusiasmo, perdí el interés. Y yo por eso a Enrique lo sigo admirando, porque él sigue, y sigue escribiendo con energía y siempre con cosas interesantes que decir. Yo siento que yo llegué a un momento que ya no podía decir nada más, que ya lo que me gustaba ya no existía. Pero, ¿Cómo ¿sabes? sobrevives a eso, Enrique? Perdón, nada más, Mariana, quería preguntarle, ¿cómo sobrevives a eso? Porque eso es bien presente, ¿no? O sea, nos pasa a todos cuando escribimos de literatura, nos pasa a todos cuando escribimos de cine, pero ¿cómo escribes tú cuando escribes de música? Que la música es tan diferente, es tan forma y fondo, están tan conectados en todas las dimensiones. Perdón, Mariana, que te interrumpí. No, bueno, pues, digo, perdón, ¿vas, Mariana? No, yo interrumpí, vas tú. No, bueno, o sea, me parece que sigue habiendo un montón de cosas, o sea, hay que estarle como buscando, hay que estarle rascando. Obviamente como que las propias corrientes han tenido continuación, los estilos, pero hay quienes llegan, innovan y hay que estar ahí como abierto un poquito al gran mapa apabullante que es hoy en día con la música, sobre todo a través, digamos, de la irrupción por internet en que tienes posibilidades de ir hasta donde quieras, ¿no? Y buscar en la música escandinava o en el flamenco o irte a Brasil. O sea, es decir, digo, si algo me gusta es eso, es como la diversidad, tal cual. No solamente el rock, hay cosas muy buenas en rock. Yo te recomendaría así como al vuelo a Fontaines DC, estos irlandeses, ya que estábamos hablando por YouTube, que tienen también un anclaje muy fuerte a los Pogues y digo, a The Clash, que es una banda que a mí me gusta bastante de lo nuevo. Y pues eso, o sea, me parece que el impulso de querer compartir un sonido o de querer escribir sobre ese sonido para que otra gente también tenga acceso al mismo placer es lo que te lleva, ¿no? Lo que te acicatea, vaya, para escribir, ¿no? Pero sabes que yo coincido con Nave, porque antes teníamos también todo este tiempo de, bueno, era un ritual, vas, compras el disco, llegas a tu casa, a lo mejor ya tienes que ir a cenar porque tu mamá está... Entonces ya, este ritual de lado A, lado B, sea vinil, sea cassette, o el CD todavía, pero de echarnos, ¿no? Todo ese disco, creo que los tiempos te llevan, te carrerean un poco. El asunto de lo digital te hace que estés como botaneando de un disco, cuando yo creo que cuando hay un gran disco, como los que han mencionado ustedes, Genesis, Pink Floyd, un montón que es toda una historia, ¿no? Que va de principio a fin. Bueno, pues llega el güey, pica tres cosas, y como un artista de verdad se me hace terrible. Pero otra cosa que alguna vez me explicó algún maestro de radio, que ese es, digamos, que más mi fuerte, es que de pronto te decía, ¿cuántos años tienes? Si tenías en ese entonces 50, entonces le decía al maestro, entonces te gusta seguramente Phil Collins, Genesis, Marillion, Asia, Europe, y el güey así como de, ¿cómo? Pues sí, porque hay un momento en donde te enamoras completamente de la música, que son tus años de intensidad, y luego sigues por ese camino unos cuantos más, pero llega un punto que dices, ya somos los que somos. Yo lo pongo a veces en términos como de la FIL de Guadalajara, que digo, ¿cómo será la FIL dentro de 10 años sin pensar en pandemia? Y yo digo, de alguna manera a esta edad que tenemos, ya somos lo que somos. Que vengan y vayan está perfecto, pero ya nos construimos algo a través de nuestra música, nuestros amigos, nuestras películas. Y yo creo que lo que nos dio identidad en un principio, que es lo que te da la música en muchos sentidos, algunos será la moda, algunos será el trabajo, pero para gente como nosotros, la música te da mucha identidad y los libros, claro. Entonces, iremos con esa bola mucho tiempo. Te digo, va y viene uno, los otros, qué buen disco, pero creo que ya los cimientos están bien plantados. No, bueno, no, tú, Enrique. No, como que en tu mapa musical sí tienes niveles, digamos, ¿no? Y los que están arriba es muy difícil que otros lleguen a escalar al penthouse de tu mapa musical, ¿no? Allá está Dylan, allá está Springsteen, allá está Cohen, Patti Smith,
Lucinda Williams, que bueno, Sí. o sea, y que todos los que mencioné, excepción de Cohen, obviamente, siguen haciendo cosas, que es también otra cosa interesante, que muchos de estos músicos con los que hemos crecido durante muchos años, afortunadamente están vivos, ¿no? Mm. Sí. Debo aclarar ahorita que sacaste el tema del mapa musical y del Penthouse, que ya me quedé con la espinita que dije desde el principio. En mi Penthouse no está YouTube, ¿eh? Ay, No, no, gracias. No está YouTube, estará como en el 8º piso y solo Mauricio, incluso. nadie pensaba que tú estabas en Ok, eso. pero lo quiero No, aclarar. todos sabemos que no. Tú eres una persona Solo- coherente. En mi Penthouse están bandas que además he compartido con Enrique durante muchos años, muchas noches largas, como una banda que, por ejemplo, jamás dejará de estar en mi Penthouse es R.E.M. Jamás, ahí tendrán su nicho especial en mi Penthouse, un cuartito que les tengo ahí apartado a ellos en el Penthouse. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Esto es el principio de una conversación que podemos seguir teniendo y que debemos seguir teniendo sobre música, que es inagotable y que a todos los que estamos participando aquí y a todos los que nos están viendo, escuchando en Zona de Contagio, pues compartirán con nosotros, ¿no? Obviamente habrá más jóvenes, obviamente habrá de nuestra rodada, obviamente más viejos, que digan, híjole, no, pues estos son chavos, ¿no? Yo oía en mis tiempos tal y cual. Pero, pues te agradezco, Enrique, que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos en esta primera invitación a Zona de Contagio. No, no, pues un gustazo, solo cierro con algo. Imagino que en algún momento en los días de The Unforgettable Fire, de Joshua Tree y Rattle and Hum, tú estaba como en el tercer piso y tuviste que decirles, ¿pueden bajar al piso 12? Pero les dije, y no funciona el elevador. No, pues, así que tiene que Tienen que bajar por las escaleras. No, pues es. Modo al frente. Exactamente. Enrique, Oye, pues qué gusto. Enrique, es un honor que estés aquí con nosotros. Ojalá que repitas, porque hay tantas cosas que se nos quedaron. O sea, realmente esto no es nada más que una pequeña probadita de todo lo que quisiéramos que nos contaras, de todo lo que quisiéramos hablar contigo. No, pronto Mariana, Neif, habrá otra Mauricio. invitación. Nos estamos Hombre, viendo. gustazo. Gracias. Ahí los veo. Bye. Hasta pronto. Bye. Bueno, pues nos dejó efectivamente picados, Blanc, como suele hacer. Yo, como digo, pues es uno de mis amigos de más tiempo. Ya no voy a decir los años que tenemos, décadas ya, que tenemos de conocernos, y pues hemos atravesado por distintos momentos, muy distintos momentos musicales, pero como él mismo dijo, se han quedado con nosotros pues algunos momentos en ese penthouse que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, no se me va a olvidar para hablar de anécdotas AC, aunque ya estamos en el segmento un poco DC después del COVID, pero no se me va a olvidar una noche de tragos largos, como solía ocurrir en esa época AC, cuando Enrique y yo fuimos a casa de un amigo de Enrique en Guadalajara a despertarlo para que nos sirviera, para seguir bebiendo. Enrique y yo despertamos a su amigo y él, no se me va a olvidar, nos puso el disco Nebraska de Springsteen porque lo pidió Blanc. Y a partir de esa noche, o sea, para mí ese disco, específicamente ese disco de Springsteen, Nebraska, para mí representa muchísimo porque representa amistad, representa complicidad, representa la noche profunda, representa, en fin, un montón de cosas. Yo creo que todos obviamente tenemos en nuestra memoria guardados esos momentos especiales, aunados siempre a un cantante, a un tipo de música o a un disco, como es mi caso con Nebraska, ¿no? Pero hablemos un poco de lo que nos espera en la época DC, donde ya no hay tiendas de discos donde puedas robarte álbumes como yo, aunque no sean de YouTube. No, sea de otro. ¿Tú qué piensas? Perdón. No, Neif, adelante. Mira, rapidísimo, creo que para mí ha sido una transición muy difícil pasar de esa época en que nuestro acercamiento a la música era algo muy aleatorio, muy serendipitoso, ¿no? Es decir, tú llegabas a una de estas magníficas tiendas de discos con los 250 pesos que te había costado semanas ahorrar. Y entonces estabas ante el gran dilema de dónde voy a invertir estos 250 pesos y te ibas a los discos más extraños y a los más convencionales y era toda esa aventura, ¿no? De qué voy a hacer con este dinero. Comprabas un disco y a veces era un hitazo y a veces era un fracaso absoluto o algo totalmente intrascendente que iba a meterse en tu colección y iba a quedarse ahí. Entonces, no teníamos Google, obviamente no teníamos la información, no sabíamos de las bandas, yo por lo menos, hablo de mi caso y de mis amigos. Entonces tú te la jugabas consiguiendo discos y haciéndote de este acervo
que a veces comprabas algo accidentalmente y pues te forzabas a que te gustara, ¿no? Y ahí Sí. ibas creando un gusto, porque Dios no puede, espérate, de qué que vuelvo a tener otros 250 pesos, Sí. va a ser un ratote. Y así estábamos creándonos esta visión del mundo a través de la música. Ahora los chavos tienen Spotify, pueden escuchar absolutamente cualquier cosa, bueno, casi, obviamente, el absolutamente siempre es entrecomillado, cualquier cosa, pueden oír los discos que quieran, o sea, no hay un riesgo al hacerlo. Es un acercamiento totalmente diferente, ideológicamente, moralmente, éticamente, estéticamente. O sea, no estamos ante el mismo fenómeno. No. No, completamente distinto. Yo celebro que nos haya tocado, por más que diga Montiel que yo soy mucho más joven, pues no, nos tocó la misma experiencia de ir a esa tienda, de escucharlo, eso de ojalá que tenga buen tino, porque una cosa es el disco de moda y otra cosa es que dices, yo creo que este nuevo de Iron Maiden está bueno, y pero creo que la última, y esto va a parecer que me voy a brincar de una época a otra, pero hablamos muy poco de rock de mujeres y no nada más porque, no nada más porque, pues porque hay menos y eso no es culpa de las mujeres, simplemente como en muchas situaciones había habido menos oportunidades, pero sí tenemos, mencionó a Lucinda Williams, bueno, Janis Joplin, por supuesto, se mencionó a Fleetwood Mac, pero creo que sí sería importante también dedicarle un espacio a la música de las mujeres, que hablando de ese, o sea, después del COVID o durante el COVID, que aplica También. para los dos. También la última vez que yo vi algo ligado musicalmente a un movimiento fue al movimiento feminista, que salió esta canción en Chile del Violador Eres Tú, de un grupo que se llamaba Las Tesis, una canción muy compleja para cantar en tono de protesta, porque tiene muchos silencios, tiene unos tiempos difíciles. La verdad es que no es una canción fácil ni para cantar ni para bailar. Por eso es que a mí no me acaba de gustar, porque es compleja. Pero salió una de Vivir Quintanilla aquí en México, que me gustó mucho, que sí es como la primera vez que escucho algo parecido a lo que era la canción de protesta de Violeta Jara, de John Baez, que también se mencionó, que sí tiene un peso, no es nomás un ataque, no es nomás una cursilería como lo que hizo Julieta Venegas, que me pareció muy oportunista y muy soso, sino que aquí sí hay un contexto, si hay una denuncia, si hay dirigirse al señor presidente, y hay el nombre de mujeres, hay inclusión de todos los estados. Entonces, en ese sentido, sigue habiendo esta necesidad de cantar nuestras cosas, de cantar y tocar nuestras cosas, sea el momento que sea y sea el género que sea. Entonces, bueno, esto es algo que está todavía comenzando, no es que sea nuevo, porque ya esta lucha lleva mucho tiempo, pero bueno, seguimos viendo estos reflejos de lo que pasa alrededor de nosotros en la música. Fíjate que ahora que mencionabas esto y que coincido con lo que dices, se me ocurre que hay que diferenciar mucho en la música como en la literatura, como en el arte, el oportunismo de la oportunidad. Creo que mucha gente, ahora que mencionabas el caso de Julieta Venegas, mucha gente no distingue entre ser oportunista o ser oportuno, Exacto. ¿no? Y creo que finalmente el arte y la música, pues es una forma, una de las tantas disciplinas artísticas, tiene que buscar la oportunidad para manifestar la actualidad, para declararse en contra de, claro que tiene que haber algo que sea, digamos, que tenga una inmediatez, pero lo que se va asentando, lo que se va madurando, creo que a fin de cuentas es lo que mejor resulta, ¿no? No lo que de inmediato, o sea, ahorita pasa algo, balean a un pobre tipo en la calle y entonces yo ya escribo una canción sobre el tipo que balearon en frente de mi calle, ¿no? Así apeste la canción, así sea pésima la letra y tal, pero va a tener cierto éxito porque es oportunista, no oportuna, ¿no? Y se me ocurre también pensar en que, ya que mencionaba Neif esto de las nuevas generaciones, bueno, pues yo tengo una hija de 20 años y he visto cómo ella pues crece, obviamente sí le tocó por supuesto los discos compactos y todavía le llega a comprar discos compactos, por cierto, de Julieta Venegas, que le gustó mucho cuando era pequeña, y pero luego ya brincó directamente como todos hemos brincado Spotify,
Y lo que sí debo agradecer a Spotify, que ojalá nos patrocine algún enlace próximamente de Zona de Contagio, es que yo he podido conocer una cantidad de cantantes de distintas partes del mundo, muy orientado por Blanc, debo decir, que ha sido como mi maestro y sigue siendo mi maestro y mi tutor en eso, que le digo, él ya sabe, conoce mis gustos musicales y le digo, a ver, ahora qué está bueno, le pregunté recientemente, ¿no? Dame 5 de tus discos del 2020 para oír. Y no falla, o sea, no falla porque pues, sabe mi gusto, conoce, además es muy buen programador de música, me ha tocado oírlo programar, verlo programando en distintos lugares y pues todos gracias a Spotify. O sea, ahí bajo Spotify y en Spotify encuentro de inmediato la cantante, el cantante que me recomienda Enrique. Por cierto, que una de los hallazgos más recientes que he tenido es una que recomendado por Enrique, es una cantante colombo-canadiense, o sea, de origen colombiano, pero vecindad en Canadá, que se llama Lido Pimienta, que es una chica muy joven, muy interesante en lo que está haciendo, está fusionando ritmos, pues ritmos de su Colombia natal, inclusive ritmos ya más, yo lo siento como ritmos más ancestrales, lo debo decir así, ritmos más clásicos, por así decirlo, ritmos más autóctonos, con rap, hip hop, trip hop, pues es una mezcla bien interesante, con letras también combativas, con letras que hablan mucho pues, de la violencia contra la mujer, pero que lo hacen de una manera muy elegante, también confronta mucho, pero lo hace de manera elegante, lo hace de manera, insisto, oportuna, no oportunista, ¿no? Ya nos quedan pocos, pues ya prácticamente nada para cerrar este segundo episodio de Zona de Contagio. No sé si ustedes tengan algo así como para decir. Yo ya di una recomendación que den a quienes nos estén escuchando. Yo ya di una reciente, Lido Pimienta, cantante colombo-canadiense. Fíjate, yo nada más, lo que me pareció interesante de esta oportunidad de hablar de música, que obviamente se ha quedado corta, es la idea de pensar después de COVID o durante COVID, que es básicamente lo mismo, qué vamos a hacer con la música, qué va a pasar con la música, cómo vamos a escucharla, cómo nos va a influir, qué debe decir la música, cómo va a reflejar esa experiencia, o sea, la experiencia de la soledad, o sea, la idea de los grupos, cómo van a funcionar ahora. O sea, cada vez se queda más claro que los conciertos están hipotecados en un futuro, quizá volvamos a ellos, quizá ya no nos toque a nuestra generación volver. O sea, ¿qué va a pasar con esa experiencia que tenía tanta importancia para nosotros? Porque nada más yo quisiera señalar que si bien sí nos definen nuestros libros, nos definen nuestras películas, nuestra música es mucho más precisa en cómo nos define. Nuestra música es más aguda, es más determinante, ¿no? La música generalmente parte aguas, es decir, yo oigo esto y no oigo esto y ya estoy en un bando o en el otro. O sea, de repente hablo con buenos amigos que oyen cosas completamente antagónicas a las mías y es muy delicado, es muy, muy delicado el tema. Todos lo hemos tenido. Bueno, en fin, ¿qué va a pasar ahora? Ahora con esta ruptura del mundo, ¿qué va a pasar? Y yo creo que lo tendremos que dejar para otras ocasiones, para otra ocasión, no sé si unas o varias, pero es importante considerarlo que esto es a lo que debemos ir, ¿no? A pensar, bueno, ¿qué onda? ¿Y ahora cómo oímos? Sí, sin duda. De A ver, acuerdo, de acuerdo totalmente. No, pues estoy de un acuerdo mensaje, totalmente con él. un mensaje para nuestros patrocinadores. No, para nuestros patrocinadores Spotify, que ya lo hemos mencionado mucho. Exacto. Zona de Contagio, vamos a tener antibacteriales. Yo nada más quiero agregar, no sabemos cómo, que bueno, insisto, que nos tocó esa época de brincar todos juntos, miles de personas en un concierto. Es una experiencia única, la verdad. Nosotros ya nos agarró tarde la pandemia porque yo no tengo aguante para estar ahí 8 horas en un Vive Latino brincando o lo que sea. Yo solo digo, Nate, un poco lo que tú estabas diciendo, yo desconfío profundamente de todo aquel o toda aquella que me diga, pues a mí me gusta toda la música, a mí me gusta de todo. No puede ser. Todo lo que decimos. A nadie le gusta Sí. toda la música. No. Entonces vas a decir, Entonces no le gusta nada la música, más bien. Exacto, más bien. Exacto, eso es básico. Cuando en una fiesta o en una reunión dices,
pues que alguien, o sea, alguien dice, pues ¿qué quieren que ponga? Lo que sea. No, pues ¿cómo que lo que? O sea, te pongo Bangles, te pongo Luis Miguel, te pongo Violeta Mijares. Parra, te pongo Mijares, puedo poner Mijares o hago un... Einstürzen de Neubauten, Eh, Samba Mamas Maná, ¿cuál de Tay? Tú dime cuál. Exacto, te pongo Iron Maiden, te pongo Black Sabbath, no te pongo a Palito Ortega, pues ¿qué quieres? O sea, ¿no? Entonces, sí, eso es muy cierto y yo cerraría este segundo episodio de Zona de Contagio y primero que dedicaremos a hablar de la música que nos ha formado, la música que viene, coincidiendo con lo que dijo Nate, de que efectivamente la música es algo que está ligado y va a sonar súper mega YouTube lo que voy a decir, pero es algo que está ligado a lo que somos, algo que de veras nos toca en el fondo. Claro que también nos toca una obra de arte que vemos en un museo, un pintor que nos guste específicamente, ni se diga de un libro, también hay libros, por supuesto, y de eso hablaremos en algún otro episodio, de los libros que fueron parteaguas para nosotros, para nuestra vida, que leemos un libro y ya no volvemos a ser el mismo o la misma después de leerlo. Lo mismo pasa oyendo un cantante, una canción, ya no se diga un álbum, ¿no? No volvemos a ser los mismos. Hay un poder que tiene la música que yo envidio muchísimo porque pues yo no hago música, yo me dedico a la literatura, que es transformar además multitudes, ¿no? Cosa que pues creo que la literatura no va a poder hacer nunca y tampoco es la función de la literatura pretender cambiar el mundo, tampoco el de la música, pero la música llega más como a la médula, creo yo, de lo que somos. Y bueno, pues sin más, Mariana, Nate, pues aquí nos veremos en el próximo episodio de Zona de Contagio. Ya traeré yo mi gel antibacterial y prometo no volver a hablar de YouTube. O bueno, quizá nada más poquito. Hasta la próxima. Hasta luego.